El descenso a la pesadilla de horror del Skinwalker para un marine asignado a Camp Pendleton era un sueño hecho realidad. Ubicada en Ocean Sun, California, en el norte de San Diego, es una de las bases de los cuerpos de marines más grandes de Estados Unidos, con una animada atmósfera playera. Había imaginado innumerables fines de semana pasados en la playa, nadando, haciendo surf y relajándome en el muelle. Poco sabía que mi experiencia se convertiría en una pesadilla despierta. Las primeras semanas fueron maravillosamente normales. Estaba ansioso por impresionar a mi oficial al mando, aprendiendo los trucos de la vida militar. Pero la emoción inicial se desvaneció rápidamente cuando me di cuenta de lo rígida e inflexible que era realmente mi vida laboral. Mi oficial al mando era una persona estricta que inculcaba la disciplina de una manera que no dejaba espacio para el error. Entendía que esto no iba a ser pan comido. Una noche fresca, me encontré inquieto en mi litera. El día había sido largo y las noches, a veces, sin sueño. Pero algo se sentía diferente. Finalmente, me rendí a la abrumadora somnolencia y me sumergí en el sueño. Desperté desorientado, la oscuridad a mi alrededor era desconcertante y espesa, como si hubiera entrado en un vacío. Froté el sueño de mis ojos y miré a mi alrededor. No había nada cerca, solo una tierra árida y plana que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me ponía de pie. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Habría estado sonámbulo? Recordaba sueños de marchar, de rutinas de entrenamiento básico que resonaban en mi mente. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de lo lejos que me había alejado. Tenía que volver a la base. Al darme la vuelta para caminar, una sensación de que algo andaba mal se apoderó de mí como una segunda piel. Un cosquilleo recorrió la parte posterior de mi cuello, una advertencia de que algo no estaba bien. Justo cuando tuve ese pensamiento, lo escuché, un profundo y resonante carraspeo de garganta detrás de mí. Me congelé, un frío escalofrío recorrió mi cuerpo mientras me volvía lentamente en la oscuridad. Una figura emergió, acercándose. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba evaluar la situación. Tenía el cuerpo de un hombre, alto y de hombros anchos, pero había algo extraño en él. A la luz de la luna, sus ojos brillaban con un feroz amarillo, como el de un depredador acechando a su presa. «¿Qué estás haciendo tan tarde por aquí?», preguntó con voz grave y autoritaria. El miedo me agarró, pero sentí un inexplicable tirón hacia él, un extraño impulso de obedecer lo que quisiera. Me obligué a responder, con mi voz temblando ligeramente: «Debo haber estado sonámbulo. Solo estoy tratando de volver a la base». Su sonrisa se ensanchó, revelando afilados y puntiagudos dientes que brillaban a la luz de la luna. «¿No te han dicho que te quedes en tu litera a esta hora?». Se acercó más y sentí el impulso primitivo de huir surgir a través de mí. Pero una abrumadora calma se apoderó de mí, el depredador en el de alguna manera calmó mi corazón acelerado. «Señor, puedo volver de aquí», tartamudeé, pero él insistió en acompañarme. Mientras caminábamos, podía sentir la tensión en el aire. La conversación se volvió sorprendentemente fluida, mientras le contaba historias sobre mi vida en casa. Parecía genuinamente interesado, haciéndome preguntas sobre mi familia, mi crianza y mis sueños. Pero a medida que caminábamos, notaba peculiaridades en él. Sus ojos parecían cambiar de un feroz amarillo a un profundo marrón, y por un momento el parecido entre nosotros se volvió espeluznante, como si fuera una versión mayor de mí mismo. «Cuéntame más sobre tus padres», instó con voz baja y seductora. Hablé hipnotizado por la forma en que me atraía, sintiendo cómo me relajaba contra mis instintos. Pero entonces me di cuenta de que algo andaba mal. Ya no nos dirigíamos hacia la base, las luces que antes brillaban en la distancia se habían desvanecido, tragadas por la oscuridad que nos rodeaba. Sacudí la cabeza, tratando de despejar la niebla que nublaba mis pensamientos. «Espera, ¿a dónde vamos?», mi voz tembló mientras una sensación de pánico me invadía. Su forma pareció cambiar ante mis ojos, pasando de un hombre a algo monstruoso. Cuanto más lo miraba, más tenía la sensación de estar mirando a un abismo. «¿Quién eres tú?», susurré. Y al hablar, se transformó. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre que creía conocer había desaparecido.
En su lugar, se alzaba una criatura que era a la vez aterradora y magnífica. Alta, con miembros que parecían alargarse más allá de lo razonable, y una piel que brillaba como la luz de la luna sobre el agua. El horror de su existencia me robó el aliento. Sus ojos, una vez cálidos y marrones, se habían vuelto completamente negros, carentes de humanidad. La agudeza de sus dientes brillaba, un recordatorio del depredador que era en realidad. El miedo me consumió y retrocedí, tratando de escapar. Pero sentí una fuerza invisible agarrándome. La bestia se lanzó, su mandíbula se desencajó, revelando una enorme boca diseñada para desgarrar la carne de los huesos. Era la encarnación de las pesadillas. Abrí la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Y entonces, un disparo retumbó a través de la oscuridad, sacudiéndome de vuelta a la realidad. Fui liberado del agarre de la criatura, cayendo al suelo. El mundo giraba a mi alrededor mientras me levantaba, jadeando. Vi a los marines acercarse, sus rostros una mezcla de preocupación y adrenalina. ¿Estás bien?, gritó uno, ayudándome a ponerme de pie. ¿Qué demonios fue eso? ¿Lo viste? Era un lobo gris enorme, respondió otro. Pero mientras miraba de vuelta a la oscuridad donde la criatura había desaparecido, sabía que era mucho más que un simple lobo. Era algo antiguo, algo que trascendía la comprensión de la realidad. Me llevaron de vuelta a la base, pero sentía que los ecos del encuentro aún persistían dentro de mí. Luchaba contra el impulso de contarles lo que realmente había ocurrido, sabiendo que no lo comprenderían. En la enfermería, describí a la criatura, pero los médicos desestimaron mis afirmaciones como alucinaciones, síntomas de estrés o fatiga. No podían comprender la verdad, ni el horror que había enfrentado. Pero las marcas de mordedura permanecían, extrañas y a diferencia de cualquier cosa que hubieran visto antes. Susurraban sobre infecciones, cultos y maldiciones ancestrales mientras yo me sentaba allí, el peso de mi realidad asentándose pesadamente sobre mis hombros. Los días se convirtieron en un borrón de confusión y miedo. Aunque me dieron de alta de la enfermería, la sensación de inquietud me seguía como una sombra, negándose a abandonarme. Cada noche me despertaba lejos de mi litera, desorientado y luchando por recordar cómo había llegado allí. Mis sueños estaban plagados por el encuentro, girando en torno a esa criatura. El sonambulismo era una preocupación, pero no se daban cuenta de que esto no era un simple sonambulismo. No estaba deambulando, sino que estaba siendo atraído hacia algo oscuro. Al principio, las venas negras que se habían extendido desde las marcas de mordedura parecían nada más que un moretón, pero a medida que pasaban los días, se volvieron más oscuras, extendiéndose por mis brazos, acercándose a mi cuello y mi rostro. Cada vez que me miraba al espejo, veía a un extraño mirándome de vuelta. La gente susurraba sobre mí, pensando que eran tatuajes o signos de rebeldía, sin poder ver el horror en lo que me estaba convirtiendo. Los recuerdos de esa noche me atormentaban en cada momento despierto. Recordaba la forma en que la criatura se había transformado, como su forma se había convertido en algo aterrador en un instante. La noche después del ataque, volví a deambular por los campos de tierra, impulsado por un anhelo insaciable de regresar. Cada vez que entraba en esa oscuridad, sentía algo dentro de mi despertar, como si la criatura aún estuviera allí, acechando en las sombras, esperándome. ¿Estás bien?, preguntó un compañero marine, notando mi mirada distante. Forcé una sonrisa. Sí, solo estoy cansado. Han sido unos días difíciles. Podía ver la preocupación en sus ojos. Sabía que parecía un fantasma, atormentado por lo que había visto. La oscuridad se estaba apoderando de mí, no solo en mi piel, sino en lo más profundo de mí, infectando mis pensamientos. Empecé a experimentar extraños antojos, de carne cruda y la emoción de la caza. Por las noches me sentía inquieto, una urgencia primaria que fluía a través de mis venas. Me encontraba paseando por mi habitación, sintiéndome atrapado por las paredes que se cerraban a mi alrededor. En la tercera noche después del incidente, tomé la decisión de enfrentar mis miedos. La oscuridad se había apoderado de mí y necesitaba encontrar la verdad. Saliendo a escondidas, me aventuré por los campos de tierra bajo la cubierta de la noche.
La luna colgaba alta en el cielo, iluminando el suelo con un resplandor etéreo. El aire estaba cargado de tensión y cada susurro de hojas o aullido distante enviaba escalofríos por mi espalda. Me paré en el mismo lugar donde había encontrado a la criatura, llamándola a la nada. El silencio me envolvió, una manta sofocante que se cerraba a mi alrededor. Pero entonces lo sentí, un cambio en el aire, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Las sombras se retorcían y giraban, coagulándose en una figura. Emergió lentamente, el mismo hombre que había conocido antes, el que me había traído a la oscuridad. «Has vuelto», dijo con una voz grave. «¿Qué eres?», exigí, la ira y el miedo batallando por el control dentro de mí. Se acercó más, sus ojos destellando con una oscuridad conocedora. «Soy en lo que te estás convirtiendo, un caminante de piel, una criatura nacida de la oscuridad y el miedo». «Caminante de piel, ¿qué quieres decir?». Esas mordidas no solo me marcaron, me transformaron. «La oscuridad se está despertando dentro de ti y pronto perderás el control». Mi corazón se aceleró mientras luchaba con sus palabras, incapaz de creerlo. «No, soy un marine, no puedo». Rió, un sonido grave y retumbante que se hizo eco en la noche. «Crees que tu entrenamiento te salvará, esto es algo mucho más allá de tu comprensión. Has probado la caza y ahora la caza te reclama». El miedo me agarró el pecho, di un paso atrás, pero él extendió la mano, sus dedos rozando mi brazo. «Abrázalo. El poder dentro de ti es más fuerte de lo que sabes. Únete a mí y juntos nos convertiremos en lo que estábamos destinados a ser». Su voz era un susurro sedoso, y sentí la oscuridad surgiendo dentro de mí, una ola de poder que jamás había experimentado. «No, no dejaré que me consuma». Pero en lo profundo, una parte de mí anhelaba ese poder, la emoción de la caza. «No tienes opción». En ese momento, el mundo a mi alrededor estalló en el caos. Las sombras se retorcían y enrollaban, y sentí una oleada de energía recorriéndome. La tierra tembló y el aire se espesó con el olor a sangre. La transformación fue dolorosa, un fuego encendiéndose en mis venas, consumiéndolo todo. Caí de rodillas, jadeando, pero un gruñido profundo escapó de mi garganta. Estaba perdiendo el control, entregándome a la bestia que habitaba en mí. En medio del caos, atrapé un vislumbre de mi reflejo en un charco cercano. Mi rostro se había alargado, mis rasgos se habían vuelto monstruosos. Me estaba convirtiendo en la criatura que temía. La transformación parecía una eternidad, pero solo tomó unos momentos. Mis sentidos se agudizaron, mi visión se desdibujó en los bordes, pero los colores a mi alrededor se volvieron vívidos y ricos en vida. Podía oler todo, la tierra húmeda, el aroma de la vegetación, el almizcle de los animales distantes. La risa del caminante de piel se hizo eco en mis oídos, mezclándose con los rugidos de los instintos primarios que ahora gobernaban mi mente. «Eres uno de nosotros ahora», dijo con voz baja y seductora. «Siente el poder recorriendo tu interior. La caza te llama». Me tambaleé hasta ponerme de pie, el mismo suelo bajo mis pies parecía pulsar con energía. El impulso de correr me abrumó y me lancé a la oscuridad. Por primera vez, era libre. Los campos de tierra se transformaron en un laberinto de olores y sonidos mientras corría en la noche. Podía sentir el viento que me azotaba, el pulso de la tierra debajo de mis pies, y me convertí en uno con la noche. Perseguí sombras, perdido en la emocionante velocidad, saltando sobre ramas caídas y esquivando entre los árboles. Podía escuchar el suave susurro de las hojas mientras los animales huían aterrorizados. Pero entonces, la emoción se convirtió en confusión cuando tropecé con un grupo de figuras reunidas alrededor de un fuego parpadeante. La luz iluminaba sus rostros, mis compañeros marines, ajenos al horror que acechaban las sombras. «¿Qué están haciendo aquí?», rugí, mi voz ya no era la mía, sino primaria y aterradora, resonando en la noche. Se volvieron, sus ojos abriéndose en shock y miedo. «¿Qué demonios?», gritó uno, retrocediendo. La oscuridad dentro de mí se intensificó y, antes de darme cuenta, me abalancé sobre uno de mis compañeros marines, mis garras hundiéndose en su hombro. El sabor de la sangre llenó mi boca y disfruté de la emoción de la caza.
Detente, soy yo, James, o grité, la voz del hombre que alguna vez fui luchando contra la bestia. Pero mi súplica se ahogó en el caos de la furia instintiva. Otro marine levantó su arma y se escuchó un disparo, resonando en la noche, pero apenas lo sentí. Mi cuerpo ahora era un recipiente para algo más grande, una pesadilla desatada sobre el mundo. Me volví, saltando lejos del caos, el sabor del miedo embriagador. La noche se convirtió en un borrón de adrenalina y locura, y seguí corriendo, ya no atado a la humanidad. A lo lejos, escuché gritos y alaridos, los sonidos del pánico mientras mis antiguos compañeros intentaban comprender el horror que se desplegaba ante ellos. Pero no me importaba, era libre. Los días se convirtieron en semanas y me convertí en un fantasma que acechaba los bosques que rodeaban el campo Pendleton. Ya no era el marine que una vez fui. Había abrazado la pesadilla, y con cada caza, me hacía más fuerte. Mi forma cambiaba y se adaptaba a los instintos primarios que me impulsaban. Me convertí en el caminante de piel, una encarnación del terror y el poder. Pero en el fondo, un destello del hombre que una vez fui aún permanecía, un susurro fantasmal en la parte posterior de mi mente, rogándome que recordara quién era, que luchara contra la oscuridad. Observaba desde las sombras mientras mis antiguos camaradas continuaban con sus vidas, completamente ajenos al monstruo que acechaba entre ellos. Presencié las operaciones nocturnas, los ejercicios de entrenamiento y la camaradería que alguna vez sentí como mi hogar, pero ahora era un forastero atrapado en un cuerpo que ansiaba el caos. La caza se convirtió en mi vida, una danza entre la luz y la oscuridad, la emoción de la persecución consumiéndome. Ya no temía a la oscuridad, me había convertido en ella. Y sin embargo, cada luna llena, los recuerdos de quién había sido arañaban los bordes de mi conciencia, recordándome de la vida que había dejado atrás. Mientras miraba hacia el bosque, viendo a mis antiguos camaradas reunirse para un ejercicio nocturno, sentí una oleada de anhelo por mi antigua vida. La emoción de la caza era embriagadora, pero la soledad era insoportable. Comprendí que no podía huir para siempre, la oscuridad me consumiría eventualmente. La voz del caminante de piel resonaba en mi mente, instándome a abrazar mi nueva realidad. Pero en lo profundo, sabía que todavía había esperanza. El hombre que una vez fui luchaba por reclamar su identidad. Me di la vuelta, alejándome del bosque y saliendo de las sombras, listo para enfrentar la verdad. Tenía que encontrar una manera de equilibrar la oscuridad dentro de mí y la luz de mi humanidad. Era hora de encarar la pesadilla de frente, no como un monstruo, sino como un marine que había perdido su camino. El frío viento susurraba a través de los árboles, enviando un escalofrío por mi espalda mientras me paraba en el borde del campamento al que una vez pertenecí. Los familiares sonidos y vistas del campo Pendleton se sentían tanto acogedores como ajenos, un recordatorio brusco de la vida que me habían obligado a abandonar. Podía escuchar las risas a la distancia, pero la alegría que sentían me era ajena. Yo era una sombra que acechaba en la periferia de sus vidas, un espectro del hombre que una vez fui. Mientras avanzaba, era intensamente consciente del cambio dentro de mí. Mis sentidos, una vez afinados por el entrenamiento militar, se habían convertido en algo completamente diferente. Podía escuchar el más leve susurro de las hojas, los latidos distantes de un conejo oculto en la maleza e incluso los murmullos ansiosos de mis antiguos compañeros mientras compartían historias junto a la hoguera. Era embriagador, esta conciencia elevada, pero también aterradora. Vacilé, sintiendo. La atracción de la oscuridad que había comenzado a definirme hizo que mi piel se erizara mientras pensaba en la criatura en la que me había convertido. El skinwalker que había abrazado, pero debajo de ese instinto primario, había un profundo anhelo de conexión, de entendimiento. El hombre que había sido, James, seguía allí, librando una batalla contra el monstruo que amenazaba con consumirlo. Tranquilízate, me murmuré a mí mismo, sacudiendo la cabeza. No podía dejar que la bestia tomara el control. Tenía que encontrar la forma de dominar la oscuridad sin perderme a mí mismo. La luna brillaba llena y brillante en el cielo, arrojando un resplandor fantasmal sobre el campamento mientras me acercaba. Pude ver más claramente las figuras de mis compañeros, reunidos alrededor de una hoguera, compartiendo historias de sus despliegues, sus risas sonando como el llamado de una sirena. Cada risa era como un cuchillo en mi estómago,
recordándome la vida que había dejado atrás. ¿Recuerdas cuando nos quedamos atrapados en el barro durante el entrenamiento? Se rió uno de ellos, su voz cálida con nostalgia. Pensamos que nunca saldríamos de allí. Sí, y tú terminaste cubierto de tierra. Te tomó 2 días lavarlo, intervino otro, entre risas. Podía imaginar la camaradería, la forma en que se darían palmadas en la espalda, compartirían una bebida y se deleitarían en sus experiencias compartidas. Eso había sido todo para mí, mi familia, mi propósito. Pero ahora era un forastero. Tomando aliento, me acerqué a la luz del fuego, sintiendo el calor acariciar mi piel. Las risas se apagaron y el grupo se volvió hacia mí, sus expresiones pasando de la alegría a la confusión. ¿James?, preguntó uno de ellos, entrecerrado los ojos como si intentara reconocer mi rostro. Hola, logré decir, mi voz ronca, un vestigio de la bestia arañando mis entrañas. ¿Qué demonios te pasó?, preguntó otro, la preocupación grabando líneas en su frente. Pensábamos que habías muerto. Desapareciste después del incidente y no teníamos idea. Sentía sus ojos escudriñándome, buscando respuestas que no tenía. Querían alcanzar y ayudar, pero seguía envuelto en las sombras de mi nueva existencia. Yo comencé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Qué podía decir? Ya no era el hombre que una vez conocieron. Me había convertido en un depredador, un skinwalker. Antes de que pudiera reunir mis pensamientos, otra voz rompió la tensión. ¿Qué está pasando, James? Te ves diferente. Era mi viejo amigo Carter, con quien había pasado por el infierno y de vuelta. Pero ahora me sentía como un extraño parado frente a él. Estoy bien, mentí, mi corazón latiendo con fuerza mientras luchaba contra el impulso de huir de vuelta a las sombras. Entonces, el olor del miedo me golpeó, embriagador, enviando a mis instintos a un frenesí. Aléjense de mí, grité con una ferocidad que me sorprendió. El pánico se extendió por el grupo cuando retrocedieron instintivamente. Podía ver el miedo en sus ojos, la forma en que se alejaban de mí como si fuera un animal rabioso. Y en ese momento, me di cuenta de que me había convertido en lo que más temía. James, cálmate, suplicó Carter, con las manos alzadas en un gesto apaciguador. Solo queremos ayudarte. La palabra ayudar resonó en mi mente como una tabla de salvación arrojada a los mares tormentosos de mi tormento. Pero, ¿cómo podrían ayudarme cuando me tambaleaba al borde de la oscuridad? Tengo que irme, dije, la tensión evidente en mi voz. Me di la vuelta y me hundí en las sombras, sintiendo el peso de sus miradas clavadas en mi espalda. Espera, gritó Carter, la desesperación filtrándose en su voz. No te vayas, podemos resolver esto. Pero no podía enfrentarlos, no ahora, no así. Tenía que encontrar una manera de controlar a la bestia, de reclamar mi humanidad. Mientras me adentraba en el bosque, las risas detrás de mí se desvanecieron, reemplazadas por el pulso rítmico de mi corazón y los susurros de los árboles. Encontré mi camino de vuelta al lugar donde me había transformado por primera vez, donde el skinwalker había despertado algo primario dentro de mí. ¿Por qué luchas contra ello?, susurró una voz siniestra a través de la oscuridad, enviando escalofríos por mi columna vertebral. Era el skinwalker, acechando más allá de mi conciencia. Cállate, grité, apretando los puños mientras luchaba contra el deseo de rendirme. Abraxialo, James. No puedes huir de lo que eres ahora. Has probado los placeres de la caza, y solo se volverá más fuerte. Podía sentir su atracción seductora, la oscura promesa de poder que yacía justo debajo de la superficie. No, no te dejaré que me domines, desafié, sintiendo la oscuridad enroscarse alrededor de mi mente como una serpiente. Eres mío, ya lo has aceptado. Debes aprender a controlarlo o serás perdido para siempre. El pánico se apoderó de mí. No podía permitir que eso sucediera. Tenía que encontrar una manera de luchar, de encontrar el equilibrio entre el hombre que había sido y el monstruo en el que me había convertido. Pero, ¿cómo? Mientras me debatía con la tormenta caótica dentro de mí, sentí un destello de algo, un recuerdo quizás. Recordé mi entrenamiento,
la disciplina que había aprendido como marine. Me había enseñado a canalizar mis emociones, a usar mis instintos como un arma y no como una debilidad. Concéntrate, me susurré a mí mismo, respirando profundamente. Tenía que centrarme, encontrar ese lugar de calma en medio del caos. La oscuridad seguía remolinándose a mi alrededor, burlándose de mí, pero luché con cada onza de fuerza de voluntad que me quedaba. Soy James. No soy un monstruo, me repetí, sintiendo la tensión llenar el aire, las sombras pulsando a mi alrededor, reflejando la batalla dentro de mí. Podía sentir la influencia del skinwalker disminuyendo, empujada por mi determinación. Recuerda quién eres, me urgí a mí mismo. Eres un marine. Luchas, no te rindes. A medida que repetía esas palabras, sentía que la oscuridad se retiraba, desvaneciéndose en el fondo. Los impulsos primarios todavía acechaban en los bordes de mi conciencia, pero ya no tenían el mismo poder sobre mí. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. El bosque parecía diferente, menos amenazador. La luz de la luna bañaba todo en plata, revelando la belleza en el caos. Sentí un sentido de claridad que me anclaba en mi identidad. Pero sabía que no podía quedarme aquí para siempre. Necesitaba aprender a controlar a la bestia, a comprender al skinwalker y lo que significaba para mi futuro. Con una determinación renovada, me volví hacia el campamento. Tenía que haber una forma de tender un puente entre mis dos mundos. Necesitaba ayuda, alguien que entendiera la oscuridad y pudiera guiarme. Mientras me abría paso a través de los árboles, mi mente se llenaba de posibilidades. Necesitaba respuestas, y el primer paso era enfrentar a aquel que había despertado esta pesadilla en mí, el skinwalker. Empujé a través del sotobosque, el corazón latiendo con determinación. Tenía que encontrarlo, tenía que aprender a dominar este poder antes de que me consumiera por completo. A medida que me adentraba más en el bosque, el mundo a mi alrededor se transformaba. Mis sentidos se agudizaron, atentos a cada susurro, cada movimiento en el aire. Era como si el mismo bosque estuviera vivo, observándome mientras me hundía en las sombras. Pasaron horas, o quizás solo minutos. El tiempo parecía irrelevante mientras me adentraba en la oscuridad. Podía sentir que el aire se volvía pesado, la esencia de la descomposición mezclándose con el dulce aroma de la tierra. Entonces lo vi. El skinwalker emergió de las sombras, su forma parpadeando como una vela en el viento. Era una silueta de poder y peligro, sus ojos brillando con un resplandor sobrenatural. «Has vuelto», dijo con voz suave y seductora. «Sabía que lo harías». «He terminado de huir», declaré, mi voz firme a pesar del miedo que se retorcía en mi interior. «Quiero entender esto. Quiero aprender a controlarlo». Una sonrisa oscura se curvó en sus labios, y un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Controlar o abrazar? La elección es tuya, James. Puedes dominar este poder, o dejar que te domine. Quiero dominarlo, afirmé, sintiendo que la determinación se encendía dentro de mí. Muy bien, respondió, acercándose. Las sombras se arremolinaban a su alrededor como un manto. Pero ten en cuenta que este camino no será fácil. La oscuridad te probará, te tentará. Debes estar dispuesto a enfrentar tus miedos y aceptar al monstruo que hay dentro de ti. Estoy listo, aseguré, sintiendo el fuego de la determinación encenderse en mi interior. Entonces, comencemos, dijo, y con eso me hizo señas para que lo siguiera más profundamente en la oscuridad del bosque. El aire se espesó a nuestro alrededor, enroscándose como serpientes. La atmósfera cargaba con una energía primal, vibrant. Con los ecos de secretos incontables. Los árboles se alzaban majestuosos, sus ramas retorcidas extendidas como dedos esqueléticos que agarraban el cielo nocturno. Cada paso que daba se sentía pesado, cargado con el peso de mi elección. El hombre caminante se movía con una gracia sobrenatural, su forma desvaneciéndose entre las sombras, fusionándose con la oscuridad y encarnando la esencia misma de la noche. Sentía una mezcla de miedo y asombro al luchar por mantener el ritmo. ¿Por qué buscas este poder?, preguntó, su voz grave y melódica, una nana siniestra que se enroscaba en mi mente.
¿Qué esperas lograr? Quiero control, respondí, mi voz firme. Necesito aprender a dominar esto antes de que me consuma. Me niego a ser una bestia sin control. El hombre caminante se detuvo abruptamente, volviéndose hacia mí. Sus ojos brillaban como estrellas, reflejando una oscuridad que parecía guardar siglos de sabiduría. El control es una ilusión, James. El poder es intoxicante y te seducirá haciéndote pensar que puedes dominarlo, pero no hay garantías. La oscuridad pondrá a prueba tu determinación. Cuadré los hombros, sintiendo la determinación fluyendo dentro de mí. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario. No dejaré que este monstruo me defina. Una sonrisa se dibujó en sus labios, revelando unos dientes afilados y depredadores. Muy bien, pero recuerda que para dominar realmente la oscuridad, primero debes enfrentar tus miedos más profundos. Solo entonces podrás comenzar a entender la naturaleza de tu nueva realidad. Mientras hablaba, el aire a nuestro alrededor se agitó, girando con una energía etérea. Podía sentir que la tierra temblaba bajo mis pies, como si la misma tierra estuviera viva con anticipación. Las sombras se volvieron más densas, envolviéndome como un sudario. Prepárate, dijo el hombre caminante, su voz resonando en la noche. Tu viaje comienza ahora. De repente, las sombras se condensaron en un torbellino giratorio y, antes de que pudiera reaccionar, fui arrastrado a su interior. Sentí un aturdimiento mientras el mundo a mi alrededor se disolvía en una bruma de oscuridad. Imágenes destellaban ante mis ojos, recuerdos, miedos y los tormentos de mi pasado. Me encontré de pie frente a mi hogar de la infancia, una cabaña apacible en medio del bosque, bañada por la cálida luz del sol. Sin embargo, una tormenta oscura se cernía en el horizonte. Podía escuchar las risas provenientes del interior, la voz de mis padres llamándome. Sentí una punzada de anhelo, un deseo de regresar a aquellos días sin preocupaciones. Pero al dar un paso adelante, las nubes de tormenta se cerraron, arrojando una sombra sobre la casa. Las risas se transformaron en gritos, un caos que retorcía mi corazón. No, grité, tratando de abrirme paso a través de la oscuridad, pero ésta se aferraba a mí como un peso muerto. Enfréntalo, rugió la voz del hombre caminante, resonando entre las sombras. No puedes huir de tu pasado. La escena cambió y me vi sumergido en el campo de batalla, reviviendo los recuerdos de mi última misión. Los disparos estallaban a mi alrededor y pude ver los rostros de mis compañeros, retorcidos por el miedo y el dolor. Ayúdanos, James, gritó uno de ellos, la sangre manchando el suelo a sus pies. Te necesitamos. El pánico se apoderó de mí y retrocedí. Intenté, no pude salvarlos, grité, sintiendo el peso de la culpa oprimiéndome el pecho. Tu debilidad es tu mayor enemigo, bramó la voz del hombre caminante, reverberando a través del caos. No puedes salvar a todos, no puedes cargar con sus cargas. Cerré los ojos con fuerza, tratando de bloquear las imágenes, pero persistían, acechándome. Los rostros de los caídos, los amigos que había perdido, las vidas que no pude salvar, giraban a mi alrededor. Abraza el dolor, ordenó el hombre caminante, su voz impregnada de poder. Solo entonces podrás elevarte por encima de él. Con una profunda respiración, me obligué a encarar los recuerdos de frente. No puedo cambiar el pasado, dije, mi voz temblorosa por la resolución. Pero puedo honrar su memoria volviéndome más fuerte. Las sombras temblaron ante mis palabras y la escena a mi alrededor comenzó a cambiar. Los gritos se desvanecieron, reemplazados por una sensación de calma. Abrí los ojos para ver que el campo de batalla se había disuelto, reemplazado por un oscuro bosque envuelto en niebla y silencio. Bien hecho, dijo el hombre caminante, apareciendo a mi lado. Enfrentaste tus miedos y emergiste más fuerte. Pero esto es solo el comienzo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi corazón aún acelerado por el encuentro. Ahora debes enfrentar a la criatura que reside dentro de ti, el hombre caminante. Es parte de ti y debes aprender a coexistir con ella. No quiero ser un monstruo, respondí, sacudiendo la cabeza. Me niego a dejar que me controle. La expresión del hombre caminante se suavizó,
un destello de algo parecido al respeto cruzando sus rasgos. No se trata de dominación, James. Se trata de encontrar el equilibrio. Debes armonizar al hombre y a la bestia dentro de ti. Antes de que pudiera responder, el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar y las sombras se condensaron una vez más, retorciéndose y girando hasta que una figura emergió de la oscuridad, una criatura de la noche, un hombre caminante, su forma fluida y cambiante, fusionándose sin problemas con las sombras. Enfréntala, ordenó el hombre caminante, retrocediendo para darme espacio. Debes confrontar a la bestia que hay dentro de ti. Solo entonces podrás comenzar a entender tu verdadero poder. La criatura soltó un gruñido, sus ojos brillando con un hambre depredador. Podía sentir la oscuridad pulsando desde ella, una presencia abrumadora que enviaba escalofríos por mi espalda. Luchala, me urgí a mí mismo, mi corazón latiendo con fuerza mientras la criatura se acercaba. El aire se cargaba de tensión, las sombras cerrándose a mi alrededor a medida que la criatura se abalanzaba. Di un paso atrás, mis instintos entrando en acción. Sentí una descarga de energía recorrer mi cuerpo, y por un momento titubeé. Podía sentir los impulsos primarios tirando de mi mente, instándome a abrazar la oscuridad, a volverme uno con la criatura. Pero no podía ceder. Yo era más que una bestia, tenía mi propia voluntad, mis propios deseos. Aléjate, grité, levantando las manos en un gesto de desafío. El aire crepitaba con energía mientras invocaba mi resolución, negándome a ser un peón sin voluntad. Soy James y no dejaré que me controles. El hombre caminante se detuvo, su forma parpadeando mientras me estudiaba. Pude ver la confusión en sus ojos, como si no hubiera esperado este nivel de resistencia. El poder no proviene de la fuerza, gruñó su voz, un ronroneo bajo. Proviene del entendimiento. Entonces déjame entender, grité, mis palabras resonando en la oscuridad. Con un rugido, la criatura se lanzó de nuevo, pero esta vez estaba listo. Me concentré en la energía dentro de mí, el poder bruto que pulsaba bajo la superficie. Pude sentir la oscuridad remolinándose a mi alrededor, pero en lugar de sucumbir a ella, la abracé, permitiendo que fluyera a través de mis venas. Chocamos en una danza de sombras, una lucha primal por la dominancia. Pero a medida que luchábamos, me di cuenta de que esta no era una batalla que se pudiera ganar mediante la fuerza bruta. Era una prueba de voluntad. Siente el poder, susurró el hombre caminante, su voz como una droga embriagadora. Abraza tu verdadera naturaleza. Mientras forcejeábamos, sentía que la oscuridad amenazaba con superarme, pero luché contra la marea. No podía perderme a la bestia. Tenía que encontrar una forma de coexistir. Quédate conmigo, grité, mi voz elevándose por encima del caos. No tengo miedo de ti. Con un impulso de determinación, canalicé mi energía en un solo punto, enfocándome en la conexión entre nosotros. El hombre caminante flaqueó, su forma vacilando mientras lo empujaba de vuelta a la oscuridad. Soy James, declaré, el poder irradiando de mí como un faro. Y me niego a tener miedo. En ese momento, las sombras se retiraron y los gruñidos de la criatura se convirtieron en aullidos temerosos. Sentí una ola de entendimiento lavando sobre mí, una realización de que la oscuridad dentro de mí no era mi enemigo, sino parte de mi identidad. Lentamente, la forma del hombre caminante comenzó a transformarse, convirtiéndose en algo menos amenazante, un reflejo de mi propia lucha interna. Tu voluntad es fuerte, dijo con voz más suave. Tienes el potencial de controlar la oscuridad, pero esto es solo el comienzo. Debes seguir enfrentando tus miedos, confrontando las sombras que acechan dentro de ti. Sin aliento, retrocedí, mi corazón desbocado por la emoción. ¿Qué debo hacer? Debes aprender a abrazar tanto la luz como la oscuridad, explicó el hombre caminante. Solo entonces podrás encontrar la verdadera fuerza. Enfrentarás pruebas que pondrán a prueba tu resolución, pero no puedes retroceder. Debes encarar tu pasado, tu dolor, y emerger victorioso. Estoy listo, dije, la determinación ardiendo con fuerza dentro de mí. No me rendiré. Entonces continuemos con tu entrenamiento, respondió el hombre caminante,
un destello de aprobación en sus ojos. Hay mucho que aprender y la noche aún es joven. Con un renovado propósito, seguí al hombre caminante más profundo en la oscuridad, preparado para abrazar los desafíos que se avecinaban. El camino frente a mí estaba lleno de peligros, pero ya no tenía miedo. Estaba listo para enfrentar a mis demonios, para dominar la oscuridad dentro de mí y forjar mi propio destino. El aire crepitaba con anticipación mientras seguía al hombre caminante más adentro del bosque. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, susurrando secretos de un poder antiguo y una oscuridad sin límites. Mi corazón latía con una mezcla de emoción y aprensión, mientras me preparaba para enfrentar las pruebas que se avecinaban. El hombre caminante se adelantó, su forma desvaneciéndose entre las sombras como un fantasma. «Has dado el primer paso hacia la comprensión de tu poder», dijo, su voz resonando en el silencio. «Ahora, prepárate para lo que viene. Pero hay mucho más por aprender. La oscuridad que has abrazado no es simplemente un arma, es una parte de ti. Para controlarla, primero debes entender su naturaleza». Llegamos a un claro bañado en luz de luna. El suelo estaba cubierto de hojas caídas que crujían bajo mis pies. En el centro del claro se alzaba un imponente altar de piedra, cubierto de antiguas runas que pulsaban con un tenue resplandor espeluznante. El aire estaba cargado del olor a tierra húmeda y musgo, creando una atmósfera sobrenatural a nuestro alrededor. «Este es el altar de las pruebas», dijo el Skinwalker, señalando la estructura de piedra. «Es aquí donde confrontarás la oscuridad que hay dentro de ti y enfrentarás a las sombras que te atormentan». «¿Qué tipo de pruebas?», pregunté, sintiendo un nudo de aprensión formarse en mi estómago. «Las pruebas pondrán a prueba tu resolución, tu fuerza y tu entendimiento del equilibrio entre la luz y la oscuridad», respondió, sus ojos brillando con anticipación. «Cada desafío sacará a la superficie un fragmento de tu pasado, obligándote a enfrentar los miedos que te atan». «Estoy listo», declaré, tomando una profunda respiración para calmarme. «Haré lo que sea necesario». El Skinwalker asintió y se hizo a un lado mientras las runas del altar comenzaban a brillar y palpitar con una luz brillante. «Colócate frente al altar y permite que la oscuridad se revele a sí misma. No debes resistir, en su lugar, abraza los recuerdos que surjan». Me acerqué al altar, sintiendo la energía que emanaba de él envolverme como un cálido abrazo mientras colocaba mis manos sobre su fría superficie. Las visiones comenzaron a girar frente a mis ojos, arrastrándome en un vórtice de recuerdos y emociones. La primera visión me golpeó como una ola de marea. Estaba de vuelta en la zona de guerra, rodeado por el caos de la batalla, los sonidos de los disparos y las explosiones llenando mis oídos y ahogando mis pensamientos. Pude ver a mis camaradas luchando valientemente, sus rostros grabados con determinación y miedo. «James, cúbreme», gritó uno de mis amigos, agachándose detrás de una pared mientras llovían los disparos enemigos. Sentí el familiar peso de la culpa asentarse en mi pecho. En ese momento, me había quedado paralizado por el miedo. Podría haberlo salvado, pero mi mente me había traicionado. «No», grité, tratando de alejar la visión. «No volveré a vivir esto». Pero la oscuridad apretó su agarre, obligándome a enfrentar la realidad de mis elecciones. Era impotente contra ella y me sentía deslizándome de vuelta a la desesperación que me había atormentado desde que regresé a casa. «Enfréntalo», resonó la voz del Skinwalker a mi alrededor. «No puedes escapar de tu pasado, pero puedes aprender de él». Con un impulso de determinación, tomé una profunda respiración y me adentré en el caos. «No puedo cambiar lo que sucedió, pero honraré su sacrificio», proclamé, mi voz atravesando el ruido. De repente, el campo de batalla a mi alrededor se transformó. Los disparos se desvanecieron, reemplazados por un silencio profundo. Me encontré solo en el centro del claro, los ecos de los gritos de mis camaradas aún resonando en el aire. «Eres más fuerte de lo que crees», susurré, sintiendo sus presencias a mi alrededor. «Los llevaré conmigo y lucharé». El suelo tembló bajo mis pies y la visión comenzó a desvanecerse. Me encontré de vuelta frente al altar, respirando con dificultad y cubierto de sudor. «Muy bien hecho», dijo el Skinwalker, su voz llena de aprobación. «Has superado tu primera prueba.
Recuerda que la verdadera fuerza proviene de aceptar tu pasado sin dejarlo controlarte. Asentí, sintiendo una ola de satisfacción recorrerme. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, el altar comenzó a palpitar de nuevo y una nueva visión se abrió ante mí. Esta vez me encontré en una habitación oscura, el olor a alcohol pesado en el aire. Mi padre estaba sentado en el sofá, con la mirada vidriosa y una botella de whisky en la mano. Podía sentir la tensión irradiando de él, la ira hirviendo bajo la superficie. «Fuera de aquí», gritó, su voz llena de rabia. «No eres más que un fracaso». Me estremecí, las palabras hirientes calando profundo. «Hice todo lo que pude por ser el hijo que querías», grité, la desesperación arañando mi garganta. La habitación comenzó a girar, las sombras cerrándose a mi alrededor mientras luchaba contra el recuerdo que había trabajado tanto por escapar. Esa vida, pero la oscuridad siempre encontraba la manera de arrastrarse de vuelta, recordándome mis fracasos. «Abraza la oscuridad, James», urgió el Skinwalker, su voz como un bálsamo reconfortante en medio del caos. «Solo enfrentando tu dolor podrás superarlo realmente». Con una profunda respiración, me forcé a enfrentar a mi padre. «Tú no eres mi juez», dije, mi voz firme a pesar de la turbulencia en mi interior. «Yo defino quién soy, no tú». Al hacer frente a su ira, la habitación se transformó de nuevo y la imagen de mi padre se desvaneció en las sombras. Pude sentir el peso de sus expectativas levantarse, reemplazado por una profunda sensación de libertad. «Ya no estás atado a sus juicios», dijo el Skinwalker, acercándose. «Has dado el primer paso hacia la liberación». Sentí un impulso de triunfo recorrerme. «Soy quien elijo ser», afirmé, sintiendo el peso de mi pasado levantarse. Pero antes de que pudiera regocijarme en mi victoria, el altar brilló una vez más y otra visión cobró vida. Esta vez me encontré de pie en un callejón oscuro, la lluvia cayendo a mi alrededor. Una figura se erguía en las sombras, mi viejo amigo Mark, quien se había sumido en la adicción. «Ayúdame, James», suplicó, con los ojos llenos de desesperación. «Ya no puedo luchar contra esto». «Marca, debes pelear», grité, extendiendo mi mano hacia él. «No te entregues a la oscuridad». Pero él solo sacudió la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. «Estoy perdido, hombre. No sé cómo escapar». Al ver su lucha, sentí el familiar aguijón de la impotencia lavándome. Había intentado salvarlo, pero mis esfuerzos habían sido en vano. «No», grité, la ira hirviendo en mi interior. «No dejaré que esto me defina». La lluvia comenzó a caer con más fuerza, mezclándose con mis lágrimas mientras luchaba contra el recuerdo. «Tienes que creer en ti mismo», grité, volviendo a alcanzarlo. «Yo creo en ti». Las sombras a mi alrededor se agitaron, tratando de arrastrarme bajo, pero no las dejaría ganar. «No estás solo, Mark», vociferé, mi voz resonando en la noche. «Lucha, tú puedes hacerlo». Con un destello repentino de luz, la oscuridad se disipó y la figura de Mark se desvaneció. Sentí una chispa de esperanza encendiéndose dentro de mí, una llama que se negaba a ser extinguida. «Lo has hecho bien, James», dijo el Skinwalker, su tono lleno de admiración. «Enfrentaste tus miedos y ofreciste fortaleza a quienes creías perdidos. Este es el poder del entendimiento, la capacidad de inspirar a otros mientras abrazas tu propia oscuridad». «No dejaré de luchar», respondí, con voz firme y convicción. «Cargaré sus recuerdos conmigo y ayudaré a otros a encontrar su camino, así como yo encontré el mío». El Skinwalker asintió, las sombras arremolinándose a su alrededor. «Pero las pruebas aún no han terminado. Queda un último desafío que te espera, una confrontación con la bestia interior». Sentí mi corazón acelerar ante la perspectiva. «¿Qué debo hacer?», pregunté, preparándome para el reto final. «Prepárate», respondió el Skinwalker, retrocediendo mientras el altar brillaba con más fuerza. «Esta prueba pondrá a prueba tu resolución como nunca antes. Debes enfrentar al Skinwalker que reside dentro de ti. Solo al abrazar tanto al hombre como a la bestia podrás encontrar el verdadero poder». Mientras la energía del altar se intensificaba a mi alrededor,
me armé de valor para la prueba final. La oscuridad volvió a envolverme, pero en lugar de miedo, sentí una ola de calma lavándome. Estaba listo para enfrentar a la bestia interior, listo para canalizar el poder que yacía dormido en mi interior. Las sombras se retorcieron y giraron, y me sentí siendo arrastrado a las profundidades de mi propia mente. Cerré los ojos, centrándome en la energía que palpitaba dentro de mí. Podía sentir la oscuridad agitándose, ansiosa por liberarse. Muéstrate, llamé, mi voz fuerte e implacable. No te temo. De repente, las sombras se condensaron en una forma, una criatura monstruosa, un skinwalker con ojos que brillaban como el fuego. Gruñó, revelando afilados dientes y garras que brillaban a la luz de la luna. ¿Crees que puedes controlarme?, rugió, su voz un profundo retumbar que sacudía el claro. No he venido a controlarte, respondí, mi corazón latiendo con firmeza. He venido a entenderte. Somos uno y lo mismo. La criatura se lanzó hacia mí, pero me mantuve firme, sintiendo el poder que fluía en mi interior. No voy a pelear contigo, grité, mi voz resonando con fuerza. Eres parte de mí, y te abrazaré. Mis palabras resonaron en la noche y la bestia vaciló, la confusión brillando en sus ojos ardientes. ¿Deseas aceptar la oscuridad?, pregunté con convicción. Sí, lo hago. Juntos nos volveremos más fuertes que nunca. La forma del skinwalker comenzó a brillar y distorsionarse, sus aterradores rasgos suavizándose a medida que se fusionaba con las sombras a su alrededor. La oscuridad se transformó en una esencia brillante que se enroscó a mi alrededor como una serpiente. Sentí su poder fluyendo por mis venas, una energía cruda que me conectaba con la noche. Con una última descarga de energía, la bestia se fundió en mi ser, y jadeé mientras el poder me recorría. Ya no era solo James, sino la encarnación de la noche, una fuerza de luz y oscuridad. El claro brillaba a mi alrededor y el skinwalker apareció a mi lado, con una mirada de aprobación en su rostro. Lo has logrado, James, dijo. Has abrazado la oscuridad que hay dentro de ti y, al hacerlo, te has convertido en algo más grande. Sentí el peso del mundo levantarse de mis hombros. Estoy listo, declaré, mi voz resonando con una fuerza renovada. Listo para luchar, para proteger a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. El skinwalker asintió, retrocediendo mientras la luna iluminaba el claro. Entonces es hora de que comience tu verdadero entrenamiento. El mundo está lleno de oscuridad, y es tu deber traer el equilibrio. De pie bajo la luz de la luna, me di cuenta de que ya no era el hombre que una vez fui. Había abrazado las sombras y, al hacerlo, me había convertido en un guardián de la noche, una fuerza de poder lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban. El aire fresco de la noche zumbaba con energía mientras seguía al skinwalker, mi mentor, más adentro del bosque, donde el verdadero entrenamiento me esperaba. Bienvenido a tu siguiente fase, dijo, su voz una mezcla de reverencia y autoridad. Has abrazado tu oscuridad, pero ahora debes aprender a manejarla. La noche es tu aliada, y está llena de peligros y oportunidades. A medida que nos adentrábamos, el bosque se transformó a nuestro alrededor, los árboles retorciéndose en formas antinaturales, sus ramas nudosas alcanzando el cielo como dedos esqueléticos. El camino bajo nuestros pies se volvió irregular, cubierto de piedras y raíces que parecían moverse en la oscuridad. Aquí, dijo el skinwalker, deteniéndose en un claro que se abría ante nosotros, es donde aprenderás a dominar el poder de la noche. En el centro del claro había un círculo de piedras, cada una grabada con antiguos símbolos que pulsaban con un tenue resplandor espeluznante. El aire zumbaba con energía, y podía sentirla resonando dentro de mí, atrayéndome más cerca. ¿Qué son estas?, pregunté, intrigado. Son las piedras del poder, explicó el skinwalker, avanzando hacia el círculo. Cada una está conectada a un aspecto diferente de la noche, sombras, bestias, espíritus y la luna. Al sintonizarte con ellas, aprenderás a comandar las fuerzas de la oscuridad. Me acerqué al círculo, mi corazón latiendo con anticipación. ¿Cómo comienzo?, pregunté, listo para emprender este nuevo desafío. Siéntate en el centro y enfoca tu energía en las piedras, instruyó el skinwalker, con expresión seria.
Debes permitir que la noche se revele a ti. La esencia de cada piedra resuena dentro de ti. La noche está llena de voces que debes aprender a escuchar. Asentí, sintiendo como una emoción emocionante me recorría. Me instalé en el centro del círculo, cerrando los ojos mientras me enfocaba en mi respiración. La fresca tierra bajo de mí se sentía estabilizadora y la energía en el aire crepitaba a mi alrededor mientras meditaba. Me abría los susurros de la noche. Al principio, lo único que podía escuchar era el susurro de las hojas y el distante llamado de un búho, pero lentamente los sonidos comenzaron a cambiar, fundiéndose en una sinfonía de voces. Abraza tu naturaleza, susurró una voz baja y melódica. Eres un hijo de la noche. Me concentré en la piedra a mi izquierda, su energía pulsando como un latido, se sentía viva, ansiosa por compartir sus secretos. ¿Qué quieres enseñarme?, pregunté en silencio, sintiendo una conexión con ella. La piedra respondió con una oleada de energía, imágenes destellando ante mi mente. Vi sombras parpadeando, transformándose en criaturas de la noche, lobos, murciélagos y figuras espectrales danzando a través del paisaje. Eran salvajes, indomables, pero profundamente conectados con el mundo que les rodeaba. Controla las sombras, urgió la voz. Deja que sean tus aliados, no tus enemigos. Con un impulso de determinación, abrí mi mente, permitiendo que las sombras se arremolinaran a mi alrededor. Las visualicé fluyendo a través de mis venas, como una extensión de mi propio ser. De repente, las sombras respondieron a mi llamado, envolviéndome como un manto protector. Excelente, dijo el hombre lobo, observando desde el borde del círculo. Ahora concéntrate en la siguiente piedra. Desplacé mi atención a la piedra a mi derecha, su superficie brillando como plata líquida. Al tocarla, una ola de energía me inundó, encendiendo un fuego interno. Siente el espíritu de la noche, susurró, etéreo y nostálgico. Abraza la magia que fluye a través de todos los seres vivos. Cerré los ojos de nuevo, permitiendo que la esencia de la piedra me envolviera. Podía sentir el pulso de la vida a mi alrededor, el susurro de las hojas, los latidos de las criaturas invisibles, la vibrante energía del bosque mismo. Era una danza de existencia, un recordatorio de que todo estaba interconectado. Deja que los espíritus te guíen, instó la voz, tejiendo a través de mi conciencia. Te revelarán las verdades ocultas de tu camino. Con cada respiración, inhalaba la energía de la noche, sintiendo cómo se entrelazaba con la mía. Las sombras a mi alrededor comenzaron a brillar, tomando formas que reconocía, mis compañeros caídos, mi padre, mi viejo amigo Mark. Flotaban a través de la oscuridad, sus ojos llenos de comprensión. No estás solo, susurré, extendiendo la mano hacia ellos. Honraré sus recuerdos, lucharé por aquellos que no pueden. Los espíritus asintieron, sus formas desvaneciéndose mientras me enfocaba en la siguiente piedra. Cada vez que me conectaba con una, sentía una nueva oleada de poder recorriéndome, una comprensión más profunda de la oscuridad que había abrazado. Mientras continuaba meditando, las piedras comenzaron a zumbar en armonía, resonando con la energía de la noche. Podía sentir el poder bruto construyéndose dentro de mí, un manantial de fuerza que prometía cambiarlo todo. Después de lo que parecieron horas, abrí los ojos, sintiéndome revitalizado. El hombre lobo se encontraba al borde del círculo, con una sonrisa satisfecha en su rostro. Lo has hecho bien, James, dijo con aprobación en su tono. La noche fluye a través de ti ahora, pero nuestro entrenamiento está lejos de terminar. La verdadera prueba de tu fuerza llegará cuando te enfrentes a la oscuridad fuera de este bosque. ¿A qué te refieres?, pregunté, intrigado. Hay fuerzas en juego en el mundo, entidades oscuras que buscan explotar las debilidades de la humanidad, explicó. Como guardián de la noche, es tu deber confrontar estas amenazas. Aprenderás a navegar por las sombras de la sociedad, entendiendo tanto su luz como su oscuridad. ¿Por dónde empiezo?, pregunté, ansioso por poner mi entrenamiento a prueba. El hombre lobo señaló hacia el borde del claro, donde los árboles se espesaban y el camino se dividía en dos direcciones. Comenzaremos investigando el pueblo cercano. Hay rumores de un aquelarre de brujas que han estado extrayendo poder de la oscuridad, manipulándola para su propio beneficio.
Son una amenaza para el equilibrio. Sentí una oleada de emoción ante la perspectiva de mi primera misión. Vamos, dije, determinación en mi voz, mientras nos adentrábamos en el bosque. No podía sacudirme la sensación de que esto era solo el comienzo, que las sombras que se cernían frente a nosotros estaban llenas de peligros que aún no podía comprender. Pero estaba listo. Había abrazado la oscuridad y ahora la usaría para proteger a los inocentes y enfrentar a las fuerzas malignas que buscaban trastornar el mundo. Después de lo que parecía una eternidad, emergimos del bosque y nos encontramos en las afueras del pueblo. Las calles estaban en silencio, bañadas en el suave resplandor de las luces de la calle. Podía sentir el pulso del pueblo, una mezcla de miedo e intriga que resonaba en el aire. Allí, señaló el hombre lobo, señalando un edificio desgastado al final de la calle. Ese es el lugar donde se rumorea que se reúne el aquelarre. Debemos proceder con cautela, advirtió. Son poderosos y sentirán nuestra presencia. A medida que nos acercábamos al edificio, sentí que las sombras me rodeaban, instándome a avanzar. Mi corazón latía con anticipación y miedo, pero recordé mi entrenamiento. Ya no era simplemente James, sino un guardián, un guerrero de la noche. ¿Estás listo?, preguntó el hombre lobo, con una mirada de orgullo y preocupación. Sí, respondí, con la voz firme. Confrontemos la oscuridad. Con eso, nos adentramos en el edificio. La entrada estaba marcada por una pesada puerta de madera que crujió con un sonido ominoso al empujarla. El aire en el interior estaba cargado de tensión, la atmósfera impregnada de magia oscura. Las sombras danzaban a lo largo de las paredes, con una energía que enviaba escalofríos por mi espalda. El interior del edificio estaba tenuemente iluminado, las velas parpadeando en varios rincones, arrojando sombras inquietantes que parecían espíritus inquietos. El aroma del incienso se mezclaba con algo más oscuro, más siniestro. A medida que nos adentrábamos, pude escuchar suaves murmullos provenientes de una habitación al fondo. Mantente cerca, susurró el hombre lobo, haciéndome señas para que lo siguiera. Nos acercamos con cautela a la fuente de los murmullos, asomando la cabeza por una puerta entreabierta. Dentro, vi a un grupo de brujas, sus figuras envueltas en oscuras túnicas, sus rostros ocultos por las sombras. Se encontraban de pie en un círculo, con las manos levantadas mientras entonaban en un antiguo idioma. ¿Qué están haciendo?, susurré, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Están extrayendo poder de la oscuridad, realizando un ritual, respondió el hombre lobo, con expresión sombría. Debemos interrumpirlo antes de que puedan completar su encantamiento. ¿Cómo lo hacemos?, pregunté, determinado. Sígueme, instruyó, retrocediendo ligeramente para darme espacio. Las confrontaremos juntos. Tomando una profunda respiración, me preparé. Este era el momento por el que había sido entrenado, la oportunidad de poner mi recién descubierto poder a prueba. Las brujas no tenían idea de lo que les esperaba. A mi señal, dijo el hombre lobo, levantando la mano. Nos lanzamos a través de la puerta, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Las brujas se volvieron, sorprendidas por nuestra repentina intrusión. Su canto se detuvo vacilante cuando se encontraron con nuestras miradas decididas. ¿Quién se atreve a interrumpir nuestro ritual?, siseó una de las brujas, su voz llena de veneno. Somos los guardianes de la noche, declaré, con la voz firme y segura. Y no permitiremos que uses esta oscuridad para tus retorcidos propósitos. Las brujas intercambiaron miradas, un destello de sorpresa y rabia cruzando por sus rostros. Tontos, escupió otra bruja, levantando las manos mientras la energía oscura crepitaba a su alrededor. ¿Creen que pueden detenernos? En ese instante, la habitación estalló con poder. Las sombras se lanzaron desde los rincones, arremolinándose alrededor de las brujas como tentáculos vivientes, respondiendo a su llamado. Pero yo estaba listo. Canalizando la energía que había obtenido de las piedras, extendí mis manos hacia adelante, llamando a las sombras que ahora fluían a través de mí. «Vengan a mí», grité, sintiendo que la oscuridad respondía a mi comando. Las sombras se enrollaron a mi alrededor, formando una barrera que absorbió la energía que las brujas lanzaban hacia nosotros.
James, concéntrate, gritó el hombre lobo, su voz cortando a través del caos. Usa la energía de la noche. Con una determinación feroz, me concentré en las sombras, obligándolas a elevarse y formar un escudo protector. La oscuridad pulsaba a mi alrededor, y podía sentir el poder bruto fluyendo a través de mis venas, llenándome de vigor con cada latido. Mientras las brujas lanzaban sus oscuros hechizos, los contrarresté con mi propia invocación, fusionando mi voz con la energía de la noche. El aire crepitaba, la tensión palpable mientras las dos fuerzas chocaban. Siente la oscuridad, pero no te dejes consumir por ella, grité, canalizando todo lo que había aprendido. Las sombras se abalanzaron hacia adelante, rompiendo las defensas de las brujas y envolviéndolas en un abrazo oscuro. Sus gritos de ira y frustración resonaron en la habitación, pero me mantuve firme, mi resolución inquebrantable. El hombre lobo se unió a mí en el asalto, y nuestro poder combinado reverberó en el aire, empujando hacia atrás la magia oscura de las brujas. A medida que la oscuridad se apretaba alrededor de las brujas, pude sentir que su poder se desvanecía, la energía que habían captado escapándose de su control. Con un último empuje, liberé toda mi energía, las sombras explotando hacia afuera en una ola de fuerza. Las brujas se tambalearon hacia atrás, sus hechizos disipándose mientras eran arrojadas contra las paredes. «Basta», gritó la líder, la furia ardiendo en sus ojos. «Pagarán por esto». Pero no dejaría que el miedo me dominara. «Has subestimado a la noche», grité, sintiendo la oleada de poder dentro de mí. «Y ahora enfrentarán las consecuencias de sus acciones». Mientras las sombras se arremolinaban a nuestro alrededor, las brujas se tambalearon, su conexión con la energía oscura deshaciéndose. Pude ver el miedo parpadeando en sus ojos al darse cuenta de que estaban perdiendo el control.